Muy bien. Ahora, ahora sí vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que estamos en una serie llamada Cambiando maldiciones en bendiciones? Y estamos en la parte número 8 y esto se pone cada día mejor. Y bueno, ya saben cuál es el texto base. ¿Se lo han aprendido de memoria? Estamos aquí en Nehemías, el capítulo 13, el versículo 2, donde dice: mas nuestro Dios volvió, cambió o convirtió la maldición en bendición. ¿Es eso posible? Obviamente, lo que está escrito existe. Y si está escrito, hermanos, permanece para siempre. Y la palabra de Dios es 100% aplicable. Porque no tenemos que ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Bien, la semana pasada hemos hablado acerca de lo que Daniel y sus compañeros tuvieron que pasar en los capítulos 2 y 3 del libro de Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de estas historias? Bien, ahora vamos a ver que conforme la historia pasó y el imperio babilónico cayó, y el nuevo imperio que entró, que se convirtió en una potencia mundial, que tuvo la hegemonía en el mundo, fue el imperio medo-persa. Y debido a que Babilonia fue reemplazado y Daniel tenía un alto cargo allí, él pasó, obviamente, y esto fue maravilloso, fue el favor de Dios, como fue de gran estima, él pasó a formar parte de la estructura del nuevo gobierno como consejero del rey. De hecho, Daniel fue uno de los 3 hombres más importantes que estaban asistiendo al rey. Ese imperio tenía 120 provincias y bajo estas 120 provincias, o sobre estas 120 provincias, había 120 sátrapas que tenían que dar cuenta a 3 gobernadores, de los cuales uno de ellos era justamente Daniel. Y todo estaba yendo bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que hemos estado viendo que este patrón se repite una y otra vez? ¿Cuántos aquí son hijos de Abraham por la fe en Cristo? Ok, y si tú eres hijo de Abraham, y hemos estado diciendo esto desde el principio, eres depositario, eres portador y eres distribuidor de la bendición. Y benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, frente a esta simiente bendita por Dios, hay una serie de ataques que se levantan de parte de Satanás. Otra vez se levanta aquí un ataque. En este caso, vamos a darnos cuenta que a Satanás no le gustaba nada que Daniel haya sido bien librado anteriormente bajo Babilonia y ahora que está formando otra vez parte de la corte del rey y es consejero del rey y es un hombre en alta estima, otra vez esto al diablo no le gusta, le reventaba al diablo que ocurriese esto, así que él levantó contra él personas. Y vamos a darnos cuenta de que ahora Daniel se convirtió en objeto de un complot de parte de los otros 2 gobernadores y de los demás 120 sátrapas. Así que los conspiradores fueron 122 en número. Así que ellos querían, por celos y por envidia, tirarse abajo a Daniel. Ya saben que es el diablo. O sea, la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer, ¿no? Pero el diablo también opera lo mismo. El diablo también pone el querer, hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos saben que el diablo influencia a las personas para mal? Gracias por su entusiasmo, pero es la verdad. Entonces estas personas se levantaron y estaban buscando una oportunidad para acusar a Daniel. Y no la encontraban, porque Daniel era intachable, era íntegro, era recto, era fiel, era honesto. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, estamos hablando de 122, no hallaremos contra este Daniel, ¿no? Ocasión alguna para acusarle. Ya saben lo que querían hacer. ¿Cuántos saben que el diablo es el acusador número 1? Este es nuestro acusador, este es un término legal, ¿no? Él es nuestro oponente legal. Si no la hallamos contra, ¿no? Otra vez la palabra contra, ¿no? Contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ellos utilizaron de mucha astucia y lo que hicieron fue ir contra el rey y se acercaron ante él con una petición diciéndole: mira, rey, ¿no? Y estos eran súper sobones, si se puede decir así, porque ustedes se van a dar cuenta que ellos le proponen hacer algo, ¿no? De que ninguna persona dentro del imperio, dentro de las 120 provincias, ¿no?, se atreviese a hacer algún tipo de petición o a orar a cualquier tipo de Dios y luego le dicen: aparte de ti. O sea, esa petición a la larga lo glorificaba al rey. Entonces al rey le agradó en la carne, si se puede decir así, ¿no? Y si alguna persona osa, ¿no?, orar a un Dios diferente que tú, o hacer algún tipo de petición a persona diferente de ti, entonces se ha echado en el foso de los leones. Y eso a mí me parece completamente absurdo, ¿no? ¿Qué tal si tu hijo te pedía algo a ti? Entonces, bueno, de todas maneras a esos hombres no les importaba. Lo único que les interesaba era atrapar a Daniel orándole a su Dios. Versículo 10 del capítulo 6. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y miren lo que hizo. Él no temió. Ya saben que nosotros rehusamos temer y decidimos creer. Él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Así que con las ventanas abiertas de su cámara, en donde el aire corría, la luz entraba y en donde las voces eran oídas, él siguió orando a su Dios. ¿A cuántos de ustedes se le hubiese ocurrido meterse al sótano para orar, ahí en su cámara secreta, ¿no? Obedeciendo las palabras de Jesús? Interesante. Ahora, estos conspiradores fueron y se pusieron frente a su casa, ¿no? Buscando escuchar de que Daniel estaba orándole a Dios, ¿no? Y obviamente lo escucharon y se aseguraron, no tenían cómo grabarlo, pero sí lo escucharon y se fueron donde el rey para acusarlo. Entonces el rey, como era un hombre sabio, de inmediato pudo percibir la astucia de estos hombres. Ese hombre conocía la naturaleza humana y que esto lo habían hecho por celos, por envidia y este tipo de cosas. Sin embargo, lo más sorprendente aquí para el rey fue ver cuántos eran los conspiradores que se habían levantado contra Daniel, a quien él tenía en alta estima. Estaba sorprendido. Ahora, a diferencia de Nabucodonosor en Babilonia, los medo-persas se regían por medio de una constitución. Y esta constitución decía que si tú firmabas algo, tú promulgabas, era un edicto o algo así, y tú lo firmabas, esa ley en Media y Persia no podía ser revertida, no podía ser anulada. Así que si eso estaba dicho, estaba firmado, entonces frito pescadito, no podía regresar atrás, no podía ser revertido. Entonces, lo que ocurrió aquí, cuando el rey se da cuenta de todo lo que está pasando, él trató de librar a Daniel. Hasta la tarde trató de librarlo, como dice la Escritura. Pero los 122 hombres le hicieron cargamontón, lo rodearon y le exigieron que cumpliese la ley de Media y de Persia. Así que el rey, reacio a hacer esto, pues apesadumbrado, tuvo que dar la orden de que echasen a Daniel al foso de los leones. Pero de alguna forma, en el corazón del rey estaba la esperanza, él tenía confianza de que la fe de Daniel en su Dios lo librase de los leones. Así que vamos a Daniel capítulo 3, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso, es Daniel 6, 16, y le echaron en el foso de los leones y él dijo, el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, Él te libre. Entonces sabemos que no solamente lo tenía en alta estima, sino que él respetaba la fe que Daniel tenía en el Dios de los hebreos. Ahora, la Escritura nos dice que después de esto, después de que Daniel fue echado en el foso de los leones, el rey volvió al palacio y la verdad es que estaba apesadumbrado. No hubo ningún instrumento musical que fuese traído ni tocado delante de él. Se acostó ayuno y no pudo dormir. Se le fue el sueño. No pudo dormir. Sí, porque este asunto lo había incomodado sobremanera, porque tenía a Daniel en alta estima. Ahora, sigamos leyendo. Daniel, es capítulo 6, versículos 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, y esto es importante, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Este era un saludo estándar frente a la corte, ¿no? ¡Mi Dios! ¿Cuántos de ustedes pueden decir mi Dios? ¿No? Cuando Saúl se acercó al profeta Samuel, le dijo, tu Dios, ¿no? No tenía una relación establecida con Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca o tapó la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y esta escritura claramente nos está diciendo que la única razón por la cual Daniel fue librado de la boca y de los estómagos de los leones fue por su confianza en Dios. Interesante que otra vez saltamos al Nuevo Testamento y hacemos referencia a lo que se conoce como la galería de los hombres de fe en Hebreos el capítulo 11, y él aparece allí en Hebreos 11:33. Se nos menciona que Daniel tuvo una fe que cerró o tapó la boca de los leones. Así que quiero que ustedes piensen en esto. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, él no dijo, voy a seguir orándole abiertamente a mi Dios, así los leones me coman.
nunca dijo eso, ni nunca pensó esto. Su enfoque no era, así los leones me coman. Su enfoque fue, mi Dios me va a librar. Y eso es importante, porque nuestro Dios es nuestro libertador. Siempre. Y esta es una constante. O sea, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es libertador. Sí y amén. Y hemos visto que la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham habla de que nosotros siempre terminamos en bendición, siendo cabeza y no cola, encima y no debajo. ¿Cuántos de ustedes lo pueden creer? ¿No? Si tú lo crees, te será hecho. Así que vamos a ver que cuando él fue lanzado al foso de los leones, él estaba pensando únicamente que su Dios lo libraría, y fue su fe la que verdaderamente lo libró de la boca de los leones. Ahora, quiero que ustedes consideren algo más. Cuando Daniel entró al foso de los leones, y pónganse en sus zapatos, imagínate que te pasa lo mismo a ti, ¿no? ¿En qué te pones a pensar en ese momento? Bueno, él se puso a pensar como un abogado sabio. Si un abogado quiere ganar un caso inusual, entonces él comienza a hacer un estudio, él comienza a mirar todos los casos de la historia para ver si encuentra algún tipo de caso que funcione como un precedente, investiga los documentos legales, y de tal manera que si tú en el pasado encuentras un caso similar ante el cual te estás enfrentando en ese momento, si tú tienes cómo falló el juez de cierta manera en esa oportunidad, tú tienes una evidencia para traerlo a la corte ahora. Y lo que hizo Daniel fue escudriñar, buscar en las escrituras casos en la historia en los cuales personas que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Abraham y que estaban bajo la promesa de bendición, que tuvieron enfrentamientos con leones. Y les voy a dar 3 casos en las escrituras que funcionan como presente. Número 1. ¿Quién fue el primero que se encontró con un león? ¡Sansón! Ustedes saben que Sansón estaba saliendo por el camino y le salió al encuentro un joven león que vino contra él rugiendo. Ya saben que tenía una unción sobrenatural para despedazar leones. Y esa es la forma en la cual él se defendió una y otra vez. Así que Sansón fue el primero que vemos que tuvo victoria sobre un león. El Espíritu de Dios descendió sobre él, y aquí tenemos lo que se conoce como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Esta manifestación se conoce como el hacer milagros. En este caso, Sansón recibió una fuerza sobrehumana, estoy hablando de fuerza física, y con sus propias manos despedazó o descuartizó al león. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿qué tenemos acá para marcar? 1-0, victoria del pueblo de Dios sobre un león. Lo desmembró, lo hizo pedacitos. Segundo caso, más adelante en la historia, encontramos en los días del rey Saúl, en el periodo del Reino Unido, encontramos que mientras estaban acampando ahí en el valle de Ela frente a ese, ¿se acuerdan? Ese feo, grotesco, horrible, gigante llamado Goliat, ¿no? Apareció por ahí un pastorcito. ¿Cuántos se acuerdan de David, el hijo de Isaí, que pastoreaba las ovejas de su padre? Bueno, él también tuvo encuentros y enfrentamientos con leones y con osos. Vamos a ver en la historia de que cuando él estaba cuidando o apacentando las ovejas de su papá, vinieron un león y un oso y atacaron las ovejas, y él se levantó y los hirió. Y esto ocurrió después de que el profeta Samuel ungió a David, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, definitivamente, y podemos hacer un contraste aquí entre la unción, cómo operó la unción de diferentes maneras en diferentes personas. Obviamente David no tenía esa fuerza física sobrehumana tipo Sansón para despedazar leones, pero la unción del Espíritu de Dios estaba sobre él, y él agarraba a los leones y a los osos y los mataba a garrotazos, les daba duro, los hacía pedacitos. Entonces no tenía la misma operación de hacer milagros que Sansón, pero atestaba a golpes mortales a estas bestias con su garrote. Así que tenemos 2 diferentes casos, pero existe un tercer caso, y esto tiene que ver más adelante con los seguidores de David. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de eran como 30, ¿no? Los 30 valientes de David? Y la escritura registra un caso de uno llamado, este es importante, este se llamaba Bedías, ese hombre, Benaías, descendió a un foso y mató allí también a un león. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 casos de enfrentamientos con leones, a los cuales tener como base referencial, en los cuales Dios le dio la victoria al pueblo de Dios. En cada uno de esos encuentros con leones, el pueblo de Dios fue librado. Y eso le dio a Daniel
esperanza. Esto es tremendo. Obviamente Daniel se puso a meditar en el trato de Dios con él. ¿Cuántos saben que Daniel fue librado en Daniel 1, en Daniel 2, en Daniel 3 de diferentes situaciones? Entonces, si tú ya tienes un cierto historial, tienes experiencia en tu caminar con Dios, tienes experiencia en la palabra, experiencia en el Espíritu Santo, eso levanta delante de ti o dentro de ti una tremenda confianza. La confianza que tenía Daniel para enfrentar a David, para enfrentar a Goliat, vino de que él había tenido victoria sobre el león y sobre el oso. ¿Tienes victorias en tu vida a tu favor, a tu cuenta? Ponte a pensar que esto te puede propulsar hacia adelante a mayores victorias, porque vamos de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. De eso se trata. Así que vemos que fue interesante lo que pasó aquí, y en el caso de Daniel también iba a tomar lugar una tremenda liberación. Obviamente la unción que él tenía no era la misma unción que Sansón. Ahora imagínense a Daniel en el foso de los leones. Hay múltiples leones allí, hambrientos, por supuesto. Y si él hubiese tenido la fuerza sobrenatural, fuerza física sobrenatural que tenía Sansón, él hubiese despedazado a todos los leones. Y al día siguiente, cuando el rey hubiese descendido para ver cómo estaba Daniel, hubiese encontrado el foso de los leones lleno de cadáveres de león. Pero eso no fue así. ¿Saben por qué? Porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue darle a David otra salida. Y porque Dios tenía un propósito con esos leoncitos. Él decía, no me tocan mis leoncitos, yo tengo algo para ellos. Así que, como dije anteriormente, Dios no libró a Daniel a través de esa fuerza sobrehumana. Tampoco Dios no libró a Daniel porque él estuvo dispuesto a morir por su fe. No, Dios libró a Daniel porque él creyó que Dios lo iba a librar. Eso es importante. Conforme a tu fe te va a ser hecho. Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Así que su fe, como lo describe Hebreos, fue una fe que detuvo o cerró la boca de los leones. Otra vez vuelvo a aclarar, no fue la manifestación del hacer milagros, tampoco fue la unción para matar a los leones a garrotazos. Recuerden que los leones tenían un propósito. Fue la manifestación de la fe especial en este caso. Hay una manifestación del Espíritu Santo dentro de la clasificación de dones de poder, conocida como la fe especial. Estoy hablando acá de una fe que recibe milagros. No es la fe que tú y yo tenemos o que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe promedio, la fe normal que nos caracteriza a nosotros los creyentes. Lo que recibió de parte del Espíritu Santo, Daniel en ese lugar, fue la fe especial para recibir un milagro de protección. Entonces el caso de Sansón fue diferente, el caso de David fue diferente, el caso de Daniel tuvo que hacerse a la medida y a la manera según Dios, en base a las circunstancias dadas en ese momento. Entonces la fe recibe de parte de Dios, recibe milagros. Esta fue, como dije, fue una fe inusual, fue una fe sobrenatural, fue una fe especial. Ahora, esa palabra tapó o cerró en Hebreos el capítulo 11, versículo 33, viene del griego fraso, que literalmente significa vallar dentro o dejar bloqueado. Y la idea detrás de esta palabra es que hubo allí un ángel, porque el ángel estuvo presente. Es interesante que cuando Sansón se enfrentó a ese león, no hubo ningún ángel presente, ¿no? Cuando David mató al león y al oso, no había ángeles presentes. En este caso sí había un ángel. Y este ángel estaba formando como una barrera, un vallado invisible, separando a los leones, ¿no?, de su comida favorita, ¿no?, carne humana, pero estaba separado y había una barrera impenetrable, completamente invisible. Y eso fue lo que Daniel le dijo al rey. En la mañana siguiente le dijo, mi Dios, en quien confié, envió su ángel y su ángel cerró la boca de los leones. Seguramente el ángel les comunicó a los leones, tengan un poquito de paciencia. Dios ha preparado un desayuno que nunca, jamás se van a olvidar. Bueno, ahora, esos leones fueron necesarios, como dije, vivos en el foso de los leones para completar la tremenda liberación que Dios quería efectuar ese día. Dios quería mostrarles a todos, en primer lugar, que estos leones no eran gatitos mansitos ni dóciles. Tampoco Dios quería demostrar que Daniel fue librado, ¿no?, porque él era un domador o adiestrador o amaestrador de leones. Él no estaba haciendo este tipo de cosas. Entonces, cuando los malvados conspiradores fueron echados al foso con sus familias, los leones saltaron y se abalanzaron sobre ellos. ¿Cuántos dijimos que fueron los conspiradores? Eran los otros dos gobernadores y los 120 sátrapas, 122.
más sus familias. A ver, denme una cifra aproximada de cuánta gente fue metida en el foso de los leones esa mañana para convertirse en el super, hiper, archi, mega desayuno. Diremos, sin exagerar, más de 300 personas. Y estos leones estaban tan aguantados, tenían un hambre y tenían la suficiente hambre, fuerza e ira seguramente para lanzarse. De tal manera que la escritura dice que los leones saltaron y se abalanzaron sobre ellos antes de que ellos llegasen al fondo del foso. Y la escritura dice que ellos quebraron y trituraron sus huesos. O sea, miren ustedes el ímpetu, la fuerza con que estos leones atacaron, ¿no? Y esto nos dice que había una suficiente cantidad de leones, ¿no?, para matar tanta gente. A Daniel no le hicieron absolutamente nada, pero a todos ellos los mataron, ¿no? Y esa es la razón por la cual Daniel no recibió la fuerza sobrenatural de Sansón, porque Dios quería a los leones vivos. Esta es la razón por la cual Dios no le dio a Daniel un garrote tipo David, ¿no?, para matar a los leones. Él quería que los leones estuviesen allí y esto mostró el gran poder libertador de Dios. Así que fue esta fe especial que Dios impartió por el Espíritu Santo a Daniel para dormir calmada y confiadamente con los leones aquella noche. Ahora, pasamos la página, ¿no? Se efectuó la liberación de Dios y otra vez, ¿no?, Daniel de vuelta a su oficina en la corte del rey. Está trabajando feliz, libre, solito. ¡Nadie más! Hasta el final de sus días se levantó, osó levantar contra él algún tipo de acusación. Nadie más atacó a Daniel. Quiero que aprendan una lección. Daniel fue librado en Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Ahora lo vemos siendo librado en Daniel 6. El diablo es orgullosón. A él no le gusta ser avergonzado ni humillado múltiples veces. Y dije, no, con este no puedo. Y se acabó. Él comenzó a buscar a otro a quien devorar, porque a él no se lo podía devorar. Así que vemos aquí que nadie más levantó en el futuro la mano acusadora en contra de Daniel. La victoria fue total, fue definitiva, fue absoluta, rotunda. Y quiero que ustedes sepan esto, ¿no? Que él haya sido preservado, ¿no?, lo convirtió a él en un canal de bendición. Recuerden que somos depositarios, somos portadores y somos distribuidores de la bendición. ¿Cuántos de ustedes conocen o han leído los 12 capítulos del maravilloso libro de Daniel? Daniel subsistió, no se convirtió en el desayuno o en la cena de los leones, y él, por inspiración del Espíritu Santo, nos dejó un libro maravilloso que contiene tremendas verdades proféticas que tienen que ver con el futuro del pueblo de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es maravilloso. Confía en tu Dios, porque cuando tú confías en tu Dios y eres librado, Dios te va a utilizar. Dios obra primero en ti y luego a través tuyo. Y de eso se trata esta historia. Entonces aquí vemos otra vez cómo Satanás fue avergonzado y cómo Dios fue glorificado. Ahora, ¿qué pasó con este rey? ¿Cuál fue la actitud del rey después de haber visto esta semejante liberación, este tremendo milagro de protección? Bueno, en Daniel 6, 25 al 28, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, el diablo humillado, Dios glorificado, y el pueblo de Dios bendecido y liberado. Esa es la historia que se vuelve a repetir una y otra vez en las Escrituras. ¿Cuántos pueden reconocer el patrón acá? Una y otra vez. Y luego dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel mejoró todavía la posición de alta estima que tenía. Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria a Dios. Así que vemos otra vez que cuando hay ataques que se levantan en contra de la descendencia de Abraham, sobre la cual está activa esta promesa de bendición, Dios nos da a nosotros historias concretas para que podamos tener la expectativa de que Él también le va a dar la vuelta a las situaciones, a los ataques que el diablo traiga en contra de nosotros, y tú y yo experimentemos una tremenda liberación. Otra vez volvemos a decir que eso nos imparte a nosotros esperanza. Sin importar la historia, el patrón se vuelve a repetir. Estamos viendo que esto es recurrente una y otra vez. Ahora, una pregunta.
¿tienes tú lo mismo que tenía Daniel? Porque eso nunca ocurre de manera automática. Las cosas en el espíritu no son automáticas. Ya hemos dicho una y otra vez que conforme a tu fe te será hecho. Ya hemos dicho que tú tienes que ser intencional. En este caso, Daniel hizo 3 cosas. Número 1, él rehusó temer. Él no comprometió o no cedió en su relación con Dios. Él siguió orando. Lo segundo fue que él servía a Dios continuamente. ¿Estás sirviendo a Dios continuamente o solías servirlo? ¿Lo serviste en el pasado, ahora no tanto? ¿Tienes la esperanza de servirlo en el futuro? Hermano, ¿qué esperas? La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, vienes el domingo, adoras y te vas a tu casa. Pero el resto de la semana, ¿a quién sirves? ¿A ti mismo? ¿Sirves a Mamón, al dinero? No, tú y yo somos siervos de Dios Altísimo y tenemos que servirle de continuo. En lo tercero, vemos que Daniel confió en su Dios. Y tú estás haciendo estas cosas. Es tremendo. ¿A cuántos les ha gustado esta historia? Es fascinante, ¿no? Ahora, vamos a terminar con el Antiguo Testamento y voy a cerrar con la última historia notable del Antiguo Testamento porque ya la próxima semana vamos a entrar al Nuevo. Y vamos a ver algo en el libro de Esther. ¿A cuántos les gusta el libro de Esther? En esos días el rey de Persia se llamaba Asuero, también conocido como Jerjes. Y la Biblia nos dice que él hizo un banquete con B grande. Ese banquete que duró, parece que meses, ¿no? Y todo el imperio estaba ahí involucrado. Y al final terminó con un banquete de una semana. Y en ese banquete, el último día, el 7º día, mandaron llamar a la reina Vasti, su esposa, ¿no? Pero ella se negó, no quiso ir, pues. Y esto al rey lo disgustó bastante, ¿no? Así que los consejeros vinieron. Acuérdense que en Media Persia la forma de gobierno era diferente que con Nabucodonosor en Babilonia, porque lo que él decía era ley y él no se sujetaba a nadie, ¿no? Pero en ese caso había una serie de consejeros que lo apoyaron a él y le dijeron que este no era un buen precedente. Es decir, si todo el reino presencia, ¿no?, que la mujer del rey, la reina, le falta respeto al rey, entonces todas las mujeres en el reino se van a sentir pues motivadas para deshonrar o faltarle respeto a sus esposos. Así que esto no se puede dejar ahí, hay que hacer algo. Así que al final, bueno, la reina Vasti fue depuesta y tenía que ser reemplazada por una nueva reina. Así que en las 120 provincias se convocó, no sé si sería el primero o no, un gran concurso de belleza, ¿no? Todas las doncellas, todas las jovencitas vírgenes de todo el imperio, que sean bonitas, que sean de esta edad, entre esta edad, vengan aquí para prepararse y a través de perfumistas y a través de peluqueros, etcétera, ¿no? Las prepararon para a ver cuál de ellas sería en el harén del rey la futura reina. Entonces, de entre estas jovencitas llegó una joven judía de nombre en hebreo Hadassah, ¿no? Y a quien lo había criado su tío o su primo Mardoqueo, ¿no? Los padres murieron, entonces ella se quedó sola. Él tuvo que criarlo, era su primo, era mayor que ella, y le puso de nombre Esther, porque él no quería que ella se diese a conocer como judía. Ustedes saben que el antisemitismo es algo que viene desde los días de Abraham. Así que cuando ella tenía ese nombre gentil, entre comillas, Esther, estrella, ¿no?, ella se podía mezclar con la gente gentil sin ningún tipo de problema. Entonces, Mardoqueo era un personaje bien especial. Como judío, tenía un cargo de honor también. Él servía como un oficial en la corte del rey, en el palacio. Estaba sentado normalmente a las puertas. Los oficiales estaban sentados a las puertas, otros estaban ahí en la corte. Pero vemos que él tenía una posición de honra en el imperio. Ahora, al mismo tiempo, hubo otro hombre en la corte del rey a quien el rey honró. El rey Jerjes o Asuero lo promovió por encima de los demás oficiales. Ese hombre era Amán. Este personaje, Amán, la Biblia dice que era agageo, ¿no? Y quiero decirles que este era un descendiente directo de los amalecitas, pero este Amán no era un amalecita cualquiera. Él era del linaje del rey Agag. Y eso es interesante porque los amalecitas fueron una tribu nómada descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú, Jacob, Esaú también es Edom. Es más, Amalek era nieto de Esaú. Y ellos desde el principio tomaron su decisión. Determinaron aborrecer a Israel con todas sus fuerzas.
Es más, la escritura nos dice que ellos realizaban a cada rato incursiones guerrilleras, si se puede llamar así, en contra del pueblo de Israel. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y estaban yendo para tomar posesión de la tierra prometida, los amalecitas vinieron y los atacaron. Y en vez de pelear de frente contra los hombres de guerra de Israel, que eran como 600,000, ¿se acuerdan? No, ellos iban por la retaguardia y atacaban de manera cobarde a los débiles, a los niños, a los ancianos. Entonces, estas emboscadas cobardes estaban dañando bastante a Israel sin que existiese ningún tipo de provocación de parte de Israel para con ellos. Es más, las tierras y las ciudades de los amalecitas no estaban bajo ningún término amenazadas por los israelitas. Así que ellos habían abrazado una cultura de muerte. Y por eso en los días del reinado de Saúl, Dios mandó, y para eso pueden ir a 1 Samuel capítulo 15, Dios mandó destruir por completo la memoria de los amalecitas para siempre debajo del cielo, para borrar esa memoria. Bueno, Saúl, después de pelear y vencer a los ejércitos de los amalecitas, desobedeció a Dios. ¿Qué hizo él? Tomó el botín, ¿no? Lo mejor, las vacas, las ovejas, y al rey Agag lo dejó con vida. Y esto desagradó a Dios tremendamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Él dejó escapar a algunos, dejó al rey con vida. Y había una razón por la cual Dios quería destruir a los amalecitas, incluso con todos sus bienes, incluso el ganado, incluso todas las posesiones que ellos tenían. O sea, Dios quería que se hiciese conocido el hecho de que la razón por la cual Israel atacó a Amalec no era para robarle sus cosas, no era para tomar despojos ni botín. Esa no fue la motivación del pueblo de Israel. La motivación de Dios detrás de todo eso fue un juicio divino sobre este pueblo que era malvado, sanguinario, que había abrazado una cultura de muerte. De eso se trataba. Y si tú lo dejabas vivir, seguirían ellos atacando a los hijos de Israel. Y esa fue la única razón. Fue su extrema crueldad. Entonces ya hemos visto que Saúl desobedeció a Dios, dejó con vida al rey Agag, algunos escaparon. Y así que esto fue un juicio sobre Amalec, pero fue cumplido solamente de manera parcial. Así que unos 900 años después en la historia, ¿quién creen que aparece en la escena? Amán Agageo. ¿Y dónde está? En la corte del rey, donde está también Mardoqueo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Amán el Agageo con respecto a los judíos? La misma que sus antecesores, de odio. Y él se propuso su corazón destruir a los judíos. Pero ¿cuántos saben que está escrito que benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren? O sea, él está a punto de caer con esa decisión. Ahora, Amán, dice la Biblia, aborrecía a Mardoqueo, quien también estaba en la corte y en las puertas del rey. Y después de que el rey engrandeció a Amán, ¿no?, toda la gente se postraba delante de Amán, excepto Mardoqueo el judío. Y esto le reventaba, ¿no?, a Amán. Él no podía soportar que este judío no se postrase delante de él. Es interesante notar que hay un paralelo, ya que estamos hablando de linajes y descendencias. Quiero que ustedes sepan que Mardoqueo también era de la descendencia del rey Saúl, quien supuestamente debió exterminar, ¿no?, a los amalecitas y a los agageos, ¿no? Entonces, 900 años después, él también era de la familia de Cis, de la familia de Saúl, de la tribu de Benjamín, ¿no? Si Saúl hubiese tratado con Agag y con los amalecitas como Dios le dijo, Mardoqueo no hubiese tenido que tratar con Amán como tuvo que hacerlo. Es interesante. O sea, los puntos se conectan. En la historia hay lecciones que tenemos que aprender. Seamos obedientes a Dios, hermanos. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Uno de la esclava y otro de la libre, ¿no? El que nació de la esclava nació según la carne y siempre perseguía al que había nacido según el espíritu. O sea, no produzcas Ismaels, no dejes Ismael sueltos, no dejes ese rastro de cosas hechas en la carne, porque más adelante te van a pasar factura. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Muy bien. Entonces Amán, en su odio contra Mardoqueo, como él tenía el favor del rey, ¿no?, conspiró contra el pueblo judío y consiguió la aprobación del rey para que se emitiese un decreto, ya saben, ley de Media y de Persia, que no podía ser revocado, ¿no?, que en todo el imperio, en las 120 provincias, el día 13 del mes de Adar, toda la población se levante contra el pueblo judío para matarlos, para destruirlos y para confiscar sus bienes. Y eso estaba firmado con el sello que estaba en el anillo del rey. Y eso, hermanos, no se podía revocar. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántos pueden identificar otro ataque en contra de la simiente o descendencia de Abraham?
que tenía la bendición de Abraham. Fue otro ataque, otra vez. Solamente que vino a través de Amán. Bueno, ya sabemos que Amán convenció al rey de que ese pueblo tenía que ser destruido. No, le hablaba así en términos bien crudos. Estos son una alimaña, son subhumanos, no merecen vivir. Seguramente con ese odio habló. ¿Cómo se llama eso? Antisemitismo puro. Y Jesús dijo que en los últimos días esto iba a aumentar muchísimo. Ahora, el rey en realidad no le prestó mucha atención a todo este asunto porque confiaba en Amán, ¿no? Y le concedió esa petición sin saber, ninguno de los dos sabía que Esther, Hadasa, la reina elegida, era judía, no lo sabían. Así que la conspiración fue avanzando, se fue desarrollando y Amán estaba convencido pues del éxito de sus pretensiones en contra de la simiente de Abraham. Pero fue allí que Mardoqueo, viendo la gravedad de todo el asunto, se acercó y habló con Esther y le dijo, mira, hemos llegado a este momento, a este punto. Ni siquiera pienses de porque tú eres la reina y estás en la corte del rey, vas a salvar tu vida. Porque esto ha sido firmado, ha sido sellado con el sello real del anillo del rey y esto te va a alcanzar a ti. Tú tienes que hacer algo. Así que Esther en ese momento pidió oración, el pueblo judío ayunó y las doncellas de Esther también ayunaron. Y a pesar de todo esto, a pesar de lo que estaba pasando, Dios comenzó a obrar detrás. Es interesante de que el rey Asuero, aunque era esposo de la reina Esther, o sea, nadie, ni siquiera ella podía entrar en el patio interior de la casa real donde estaba el trono del rey, sin ser invitado. O sea, si tú entrabas sin invitación, en este caso, si ella entraba sin invitación, ella, en vez de decir hombre muerto, era mujer muerta, ¿no? Entonces, pero ella oró y estaba rodeada de oración, y en oración tomó la valentía y entró, ¿no? Se vistió bien, entró al patio interior donde estaba el rey, donde estaba su trono, y el rey al verla, o sea, Dios le dio gracia a Esther, ¿no? Y ella halló gracia delante de los ojos del rey, y el rey extendió su cetro de oro sobre ella, diciéndole, esta es la seña de aprobación, ¿no? ¿Qué cosa deseas? ¿No? Todo lo que tú quieras, pídeme lo que te lo voy a dar, ¿no? Entonces ella los invitó a un banquete, ¿no? Al rey y también a Amán. Es interesante de que necesitamos entender algo. Ella no entró así ciegamente. Ella entró con una estrategia. Ella sabía que darle la vuelta a toda esta situación no era así nomás, no era una cuestión de... Si ustedes tienen un buque petrolero que tiene, no sé, miles o millones de barriles de petróleo, o sea, ustedes giran así el timón de la nave, ustedes creen que va a voltearse, olvídalo, con un triciclo funciona, con esto no, esto toma tiempo, y hay cosas que toman tiempo en la vida, y hay muchas veces que la gente no entiende esto. Entonces ella entró con una estrategia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de José? ¿Se acuerdan José en el trato de José con sus hermanos? Que él fue sabio y tomó una serie de decisiones y los llevó hacia el arrepentimiento y a la reconciliación a través de una serie de pasos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bueno, en este caso, Dios comenzó a guiar a la reina Esther a tomar una serie de pasos, ¿no? Para ponerle una trampa a Amán. Y vamos a ver cómo esto terminó. Así que esos pasos estuvieron bien elaborados y parte de su plan, el primer paso fue invitar al rey Amán a un banquete que ella previamente había preparado. Y cuando Amán se enteró de que el rey y la reina, los dos personajes más famosos de todo el imperio, de todo el reino, lo invitaban a él para un banquete, solamente a él, estaba feliz, ¿no? Pero, siempre hay un pero Amán no sabía que Esther era judía y tampoco sabía que Dios estaba obrando detrás. Recuerden que detrás de todo este escenario hay oración. Algo interesante, algo curioso con respecto al libro de Esther, es que es el único libro de toda la escritura que no menciona a Dios ni una sola vez. No aparece el nombre de Dios. Sí aparece codificado en acróstico como 4 veces, ¿no? Es interesante. Pero la idea detrás de todo esto es que Dios siempre está obrando a favor de su pueblo a pesar de que tú no lo puedas ver. Porque Él es el Dios del pacto, Él es el Dios fiel. Y Él dio a Abraham la promesa del pacto diciendo benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y ellos estaban chocando de frente contra esta promesa de Dios. Digo, ¿cuántos saben que Él vela para poner por obra su palabra?
Su palabra es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación, para liberación. La palabra de Dios funciona, es como la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar funciona siempre. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y bueno, la palabra de Dios, si tú la aplicas, también va a funcionar, porque es la verdad. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz, todo síntoma mentiroso. De eso se trata. Muy bien. Entonces, una noche muy cercana al supuesto trágico desenlace en el cual los judíos serían aniquilados y sus bienes confiscados, ¿no? El rey no podía dormir, se le fue el sueño. Eso es interesante. Varios monarcas en la Biblia tienen esta experiencia, se les va el sueño y de repente, en esa falta de sueño, hay un gran descubrimiento, una revelación, ¿no? Esther 6, versículos del 1 al 10. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces, hallaron escrito que Mardoqueo, interesante, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¡qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto! Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces el rey dijo: ¿quién está en el patio? Seguramente estaba esperando ser honrado, estaba esperando, no sé, otro banquete. No, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. O sea, miren ustedes estos movimientos, ¿ah? Dios ya en el espíritu, ¿cuántos saben que Dios es proactivo? Nunca está atrasado. Dios en el espíritu ya había provisto la respuesta. Cuando el otro tipo utilizado por Satanás, es el ataque del diablo, era para que colgasen a Mardoqueo, pero Dios ya, el Dios que nos liberta a nosotros, ¿no? Porque Él nos ha redimido, ¿ok? Vemos que Él ya se había movido. Entonces, dice, para colgar a Mardoqueo en la horca que Él tenía preparada, y los servidores del rey respondieron: aquí Amán está en el patio. La persona equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero bueno, para Dios no fue equivocado el asunto. Y el rey dijo que entre. Entonces pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, ¿no? La soberbia se levantó. Dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Hermanos, esta sí fue una verdadera humillación para Amán, el enemigo de los judíos. O sea, él había conspirado contra los judíos para matarlos, y ya tenía autorización, tenía las cartas selladas con el rey, con el anillo del rey para hacerlo, y contaba con la confianza del rey para exterminar a los judíos. Pero cometió un error fatal. ¿Cuál fue? Él pasó por alto el factor Dios. Dios se estaba moviendo. Pasó por alto el hecho de que detrás del pueblo judío estaba el Dios fiel a su palabra, que cumple sus promesas, aquel que había jurado por sí mismo bendecir a su pueblo, ¿no?, con abundancia y multiplicarlo grandemente. Y ahí estaban los términos del pacto. Los términos del pacto ya los hemos dicho: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Así que lo que encontramos en este relato es que Amán se coloca o se posiciona a sí mismo en el camino de la autodestrucción. O sea, él ya estaba firmando la propia sentencia de su propia caída. Imagínense cómo se sintió Amán al haber tenido que hacer todo esto. Cada cosa, cada detalle que tuvo que llevar a cabo era una humillación tras otra humillación. El hombre se sentía horrible. Y cuando llegó a su casa y le refirió todo lo que había pasado, su familia le dijo: has empezado a caer. Ahora, la reina Esther, dentro de lo que el rey le había pedido, la reina Esther le pidió también una segunda cosa, un segundo banquete, otra vez con el rey y con Amán. Y en pleno banquete, la reina toma coraje y comienza a decirle al rey:
rey, porque el rey insistía, ¿qué cosa deseas, reina mía? Y todo esto. Entonces él le dijo, hay un hombre que se ha levantado para conspirar contra mí y contra mi pueblo. Y ese hombre nos quiere destruir. Y ese hombre nos quiere destruir. El rey preguntó, ¿quién ha hecho esto? Voltea y le dice, Amán. Y el rey enfurecido se levantó de la mesa, salió al patio y Amán en ese momento está completamente desesperado. Ya no sabe qué hacer. Y mientras el rey estaba fuera molesto, ¿no? Esther estaba reclinada sobre un sofá y Amán se le tira encima rogando misericordia para salvar su propio pellejo, para salvar su propia vida. Entonces cuando el rey ingresa otra vez y lo ve a Amán tirado encima de la reina, él se luce como que él quería violarla, ¿no? Y encima ahora quieres violar a la reina en la cámara real. Entonces mandó que atrapasen a Amán y que lo colgasen en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Y no solamente lo colgaron a él, también colgaron a sus 10 hijos. Interesante. Ahora, como ustedes saben, los reyes de Media y de Persia, si firmaban un decreto o algo así, un pregón con cartas, ya se habían repartido en las 120 provincias del reino, no se podía revertir, pero lo que sí se podía hacer era dar otro edicto, ¿no? Que pudiese revertir el primero en el sentido de hacer algo paralelo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la ley de la gravedad no se puede anular. Siempre va a funcionar. No toma vacaciones, no hace asociación de personas, no, siempre funciona cada vez que las condiciones se cumplan. ¿No? Pero hay una ley, la ley de la sustentación en los aviones, ¿no? Que la trasciende. Entonces lo que hizo acá el rey fue dar otro decreto, ¿no? Otra ley que trascendiese el primero. Entonces, en este caso, se mandaron cartas por todos lados y que el día 13 del mes de Adar, ¿no? Cuando se levantasen contra los judíos para destruirlos y para confiscar sus bienes, a los judíos se les concedía el derecho y la autoridad dada por el rey de defenderse. Oh, aquí empezó la liberación del pueblo de Dios. Aquí vemos cómo la maldición fue cambiada y la bendición fue manifestada. Entonces sí hubo personas que ese día se levantaron en contra de la nación judía. Y vemos que ellos que se propusieron en su corazón asesinar al pueblo de Dios, ¿no? Y cuando se abalanzaron porque nadie sabía quiénes iban a hacerlo. Pero apenas ellos se levantaron, los judíos ya estaban preparados y mataron a aquellos que los odiaban. Los enemigos de los judíos fueron toditos exterminados. Todos ellos fueron eliminados, ¿no? Por supuesto, Amán el agageo ya había sido eliminado. Así que todo eso había sido el plan diseñado por el diablo para aniquilar al pueblo de Dios utilizando a Amán. Pero esto Dios lo volteó en una tremenda victoria total para los judíos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Ahora, aterrizamos en la aplicación. ¿Cuántos de ustedes se quieren meter en la historia? O sea, estoy hablando de no la historia de Esther, porque tú no eres reina, ¿no? Ni tampoco eres judío, pero lo que estoy hablando acá, tú eres la simiente de Abraham, tú eres descendencia de Abraham, ¿no? ¿Cuántos saben lo que dice Gálatas 3:29, ¿no? Que si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje o prole o descendencia o simiente de Abraham son herederos según la promesa. Entonces el diablo se va a levantar contra ti, porque la bendición de Dios reside o reposa sobre ti. Obviamente tú tienes que activarla a través de tu fe, ¿okay? Entonces, hermano, en tus situaciones, no importa lo que venga contra ti, tú has aprendido a lo largo de las múltiples historias que hemos estado viendo en las escrituras. Ya saben que en el Antiguo Testamento hay mucho material ilustrativo y estas escrituras nos dan a nosotros, lo que fue escrito, nos da a nosotros esperanza. A través de la paciencia y la consolación de las escrituras tenemos esperanza. Hagan un recuento de los elementos presentes que estuvieron activos o en operación durante el tiempo en que los hijos de Abraham fueron atacados. Lo que ellos aplicaron les funcionó. Comienza a revisar, ¿no? ¿Eres tú alguien que tiene más temor del hombre que de Dios? ¿Buscas agradar a los hombres? ¿Eres alguien que no estás firme en tu cristianismo, no estás sirviendo a Dios continuamente, no pones tu confianza, no estás en fe, sino que estás en temor? O sea, hagas ese tipo de preguntas. No estás teniendo una vida de oración a pesar de lo que sea, a pesar de la provocación, a pesar de otro tipo de prioridades que se puedan levantar. O sea, ponte a pensar en este tipo de cosas, hermano, porque si tú aplicas la palabra de Dios, nuestro Dios, que es nuestro libertador, sí o sí
te libra de cualquier potencial situación que se levante contra ti, porque Él es el Dios de toda fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y te damos la gloria. Tu fidelidad es de generación en generación y también eres fiel en nuestra generación. Hoy tú eres fiel, tu palabra es verdad. Te honramos. Decidimos pararnos en tu palabra, creer tu palabra, confesar tu palabra, someternos a ti, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros avergonzado. Y solo tú, Padre, eres glorificado. Y te damos gracias porque tú has ordenado bendición sobre tu pueblo. Te agradecemos. Toda la gloria y la honra sean solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Algo muy importante, para que tú seas acreedor de todo esto, tienes que estar en Cristo. Y para eso necesitas nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si aún no lo has hecho, tienes que recibir a Cristo. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén.